Hola, soy Manjo Zárate de @Manjo Zárate. Y yo, Francisco Hurtado de @Cuotas del Alma. Y esto es Umbral. Un espacio donde la psiquiatría, la espiritualidad y la experiencia humana se encuentran para explorar las preguntas más difíciles de la vida. No venimos a decirte qué pensar. Venimos a pensar contigo. Cuando pensamos este proyecto, teníamos una idea muy sencilla: compartir conversaciones que ya existían entre nosotros. Nunca imaginamos que esas conversaciones también comenzarían a formar parte de la vida de otras personas, Manjo. Ay, mi querido amigo Fran. Bueno, hoy no queremos hablar del dolor, ni de la muerte, ni de la identidad, ni de ninguno de los temas que nos acompañan durante esta temporada. Queremos detenernos, mirar hacia atrás y preguntarnos ¿qué nos dejó realmente este recorrido? Interesante, amiga mía. Bueno, Fran, ahora me tocó a mí. Por La fin. sesión de preguntas parece ser. Por fin comienzas haciendo la pregunta inicial. Me encanta. Amigo mío, y mi primera pregunta es, si pudieras resumir esta primera temporada en una sola palabra, ¿cuál sería? Creo que la tengo. Integración. Porque creo que cada uno de los temas, desde la postura que la abordamos, la tuya, la mía, la nuestra, se integraron de una manera diferente en mí. Creo que hay una percepción respecto a ellos que cambió. Puede que el cambio no haya sido demasiado grande, pero terminó integrándose lo que siento y pienso respecto a ellos. Así que creo que la palabra sería integración. Fíjate que yo me identifico, no me lo has preguntado, pero me identifico con tu respuesta porque sí, si bien teníamos claro que la espiritualidad y la psiquiatría tenían una convergencia tremenda de fluidez, que convergieran más en cada una de nuestras conversaciones me dio como una perspectiva súper linda y de poder integrar aún más y de darme cuenta, rectificar que en serio, sí, es real. Creo que cuando lo Se mencionabas integran. así, creo que resulta tan evidente esa convergencia como es evidente para los demás, lo bien que nos llevamos nosotros y funcionamos juntos. Y creo que en buena medida este recorrido alimentó esa idea que tienes, que espero que puedas desarrollar y explicarle a los oyentes luego, de la manera en la que tú quieres abordar la psiquiatría de aquí en adelante. Ya me está preguntando, No chicos. estoy preguntando, solo estoy diciendo. Pero, querida amiga, volvamos un poco al inicio. Y aquí es donde viene lo divertido, porque la idea de este capítulo es compartir con ustedes todas esas anécdotas que se sucedieron en estos meses que nos hemos tomado para grabar. Si yo te preguntara qué recuerdas del primer día de grabación, ¿qué me dirías? A ver, o sea, para nadie es un secreto que, bueno, nada, tenemos TDAH ambos y que tenemos que estar extremadamente concentrados porque vuela una mosca y se pierde la idea base de todo. Y nada, la tos, tu tos, más mis nervios, más poder enfocar la información desde un lugar. Creo que esa es una anécdota muy divertida, porque basta que digamos la palabra que María Yolanda, que es la que inicia la grabación siempre, diga en Vinimos. 3, 2, 1 y empiezo yo a toser, entonces ella retrocede, pero sí, ciertamente. Yo creo que del primer día recuerdo más bien que estaba muy contento, muy emocionado porque íbamos a hacer algo que queríamos y por lo que yo había insistido tanto, pero era que me daba miedo equivocarme. Entonces como que, ¿cómo voy a hablar? Pronuncia bien, modula bien. Esa primera grabación fue bastante interesante. Fue, aparte de interesante, fue muy divertida porque estábamos absolutamente estresados. Evidentemente, ninguno de los dos nunca habíamos grabado un podcast ni habíamos tenido estas conversaciones tan profundas para ser escuchados y para que otros Nos escucharan. escucharan nuestra postura y valga la redundancia, pero
eso creo que nos tenía extremadamente nerviosos y yo terminé con una contractura en la noche terrible, pero Y que bien, ¿eh? Bien. estábamos, man, yo así como en una de todo tiene que salir perfecto. Queríamos que aquel primer episodio fuera perfecto en todos los aspectos. Y aquí viene una confesión umbral. Ese episodio se grabó un piloto del episodio, lo compartimos con el grupo de amigos que nos acompañaron y nos han acompañado desde el principio en este proceso y terminamos grabándolo de nuevo, ¿recuerdas? Totalmente. Lo terminamos grabando precisamente por mí, totalmente. Y porque, Nuestro totalmente. y porque no sé, como que me sentí un poco abrumada por la emocionalidad y no fui lo suficientemente concreta para abordarlo bien y bueno, nada, nos Pero, enredamos, pero bueno. no, sí, pero yo recuerdo que al final dijimos, esto tiene que ser tan natural como son naturales nuestras conversaciones. Y ahí abandonamos cualquier aspecto técnico de mejora, inclusive en la edición. Pero más adelante por ahí vamos a responder eso con unas preguntas que nos dejaron. Pero, ¿sabes qué? Yo he pensado mucho en cómo nos hemos comportado respecto a Umbral. Y quería preguntarte si tú también en algún momento pensaste o sentiste que esto no iba a funcionar. Jamás, jamás. Siempre pienso, insisto, en que es un proyecto que va a funcionar sencillamente porque ya nos permite liberarnos, compartir nuestras opiniones y porque, bueno, no somos dos seres humanos únicos y sin duda muchas personas, o no sé si muchas, pero personas se identificarán con nuestra manera de pensar. Y yo creo que ya ese hecho hace que seamos exitosos, porque no se trata de digamos, de otro tipo de expectativas con respecto a lo que se obtenga, sino de que la gente se sienta identificada, de que la gente pueda hablar, de compartir, y de liberar pensamientos. Yo Creo te que esto diría es lo más que lindo. solo corregiría algo de lo que acabas de compartir, Manjo, es que ya está funcionando. Pero es que en esta dinámica de los dos con TDAH, la Pisciana y el Tauro, yo confieso que en algún momento me imaginé el peor escenario y tú entiendes eso de mi personalidad. Yo dije, probablemente esto no funcione. Pero coincido contigo, hoy se siente muy rico como una meta alcanzada porque en este momento, siendo las 4:29 de la tarde, un dato que no revelamos nunca la hora en la que grabamos, pero se lo compartimos ahora, estamos grabando el episodio de cierre de nuestra primera temporada. Y hace frío, ¿eh? Y Por las hace, dudas, ya que estamos. y hace frío. Ahora, frente a lo que tú te imaginabas de Umbral Sigue preguntando este y chico, no lo se que para más. esperabas, Manjo, ¿qué terminó siendo Umbral realmente? ¿Era lo que esperabas o mejoró? Creo que muchísimo más, o sea, no mejoró, terminó siendo muchísimo más, o sea, la pregunta te la cambio, no es qué fue y qué no fue y si mejoró o no, es que terminó siendo algo absolutamente espectacularmente renovador para mi vida. Hablo a nivel personal. ¿Por qué? Porque logré tener mucha apertura de que, bueno, mi manera de pensar no está tan desacorde Ujú. con lo que piensa muchas personas y creo que los feedbacks que hemos recibido han sido muy positivos y no solo que hayan sido positivos, sino que controversiales. Eso me Eleccionadores. gusta. Sí, porque sobre todo, no es que los feedbacks no todos fueron con halagos. No, para nada. Algunos eran, chicos, les está pasando esto, chicos. Entonces, yo me iba a referir a eso porque sí siempre consideré y he considerado a Umbral un proyecto exitoso para nosotros. No necesariamente por lo que logre, sino por lo que logramos nosotros al hacerlo, personalmente. Pero es eso, en algún punto cuando empezamos a recibir el, oh, nos gusta, oh, qué bien suenan juntos, oh, qué interesante. Y eso alimentó mucho el espíritu de querer seguir haciendo las cosas. Y Umbral ha sido un camino muy rico para nosotros. El recorrido a grabar esto es una cosa que he disfrutado muchísimo, mi querida amiga. Yo también, mi querido amigo, y te agradezco mucho por esto. Ahora, ¿tú recuerdas algunos errores de cuando grabamos los capítulos? Porque yo estoy aquí en mis notas viendo el guión y decía, sí,
Por ejemplo, cuando descubrimos que necesitábamos poner los teléfonos en modo avión, porque en más de una grabación sonó una llamada inesperada y eso interrumpía el flujo de la grabación. Es uno de los errores que recuerdo. Yo recuerdo otra, y es tú tosiendo, porque sí. Hoy no ha tosido, ¿se han dado cuenta? Ni lo menciones porque va todo muy bien. Eso me dijo desde el principio. Por eso lo menciono ahora, porque ahora no se va a atrever. Le va a dar más miedo. No, no puedo hacerlo. No quiero Fobia hacerlo. contra fobia se llama el tratamiento. Ah, fíjate tú. Sí, La tos de Francisco me hace que naturalmente me desconcentre. Porque soy así, me desconcentro y llevo, créanme, una idea base espectacular y de repente, no. No, me pero es que desconcentro. eso, ya va. Porque eso ocurre cuando yo me levanto de la silla y me voy a algún lugar a toser, o como cuando tú decías hace un rato, pasa una mosca y la idea clara sobre el abordaje psiquiátrico del duelo se convierte en atención absoluta hacia la mosca que vuela Obviamente, por el o cuarto. hacia Fran corriendo en la casa, huyendo para que no se escuche en el micrófono la tos. O sea, es un distractor que yo creo que a cualquier persona, hasta la más concentrada del mundo, le distrae. Mira. Lo vieran. Totalmente. Bueno, no es que yo soy igual. Pero Manjo, mi querida Manjo, ¿en qué momento sentiste que esto podía convertirse en algo importante? Yo creo que desde que comenzamos, y esa es la muletilla que nunca se me quitó, aclaro, es una muletilla el yo creo, no, yo sé, es la respuesta original, la real, desde que comenzamos y tomamos la decisión de hacerlo, de hablar, de poder compartir con las demás personas lo que pensamos sobre temas álgidos y de hecho, no solo porque sean palabras o temas álgidos, sino porque hacen parte de nuestras vivencias como personas, todas. Sabes que yo recuerdo, cuando te comento esto, recuerdo el día en aquel café en Provi, en Ñuñoa, no sé En dónde Ñuñoa. estábamos, en Ñuñoa, que grabábamos contenido para tu cuenta e hicimos la prueba piloto, la grabación piloto. Y fue así muy espontáneo, no era nada con guión, solo empezamos a hablar. Cuando yo escuché eso, dije, esto es importante, esto va a ser algo importante. Y así fue. Ese día hacía más frío que hoy. Padezco mucho el frío, chicos, perdón, No le gusta en lo absoluto. lo detesto. Y estábamos haciendo un par de videos para mi Instagram, mi página. Y empezamos a hablar de Platón, de la vida, De la muerte, ¿te acuerdas? de la muerte, de la vida, del porqué, de si el alma se iba, no se iba. Y ahí decidimos, ahí fue donde finalmente decidimos, nos grabamos y dijimos, oye, me parece que da. Y ¿sabes qué? Si van a nuestra cuenta de Instagram, que finalmente Umbral tiene su cuenta de Instagram, @Umbral el podcast, van a ver el video donde aparece la fotografía, un par de fotografías de ese día, que es cuando todo comenzó en Umbral. Ay, me encanta esta parte porque ahí en Umbral, @Umbral el podcast, ahí van a ver quién es el histriónico de esta relación, ¿eh? Mira, hiciste que tosiera, no fui yo estoy tratando de no Se reír. llama nervios, chicos. Mira, sabes que también estaba pensando algo cuando preparaba este episodio, Manjo. Nosotros abordamos varios temas. Cada episodio era un tema en particular. Pero resulta que nunca hablamos de 8 temas distintos. En realidad nosotros hablamos del mismo ser humano atravesando distintas experiencias. La misma persona que atraviesa el dolor, la muerte, los procesos de reconocimiento de su identidad, el cambio, el cómo sanar, el encontrar sentido a su vida, la conciencia, todo eso refleja, es el camino emocional que atraviesa el ser humano en diferentes etapas de su vida. Entonces, y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero entonces,
Ya va, pero ¿por qué hiciste esa? Sí, porque me toca, Pero porque si no me viene a mí. yo solo estoy tratando de seguir el orden y tú me haces ese juego de señas y yo no entiendo qué es la seña y por eso me pierdo. Pero, eso Ahora nos van a ver en la segunda temporada. Bueno, ya lo spoileé. No importa. Pero bueno, se viene, Dale, nos van a ver para que ustedes vean cuál es la dinámica y vean que no soy yo sola. O sea, yo soy una metralleta de respuestas un escudo. Que se pone en pie cada vez que yo empiezo a hacer ante una tantas preguntas. metralleta de preguntas. Entonces yo me quiero adelantar a preguntar yo antes de que sea a mí a la que me preguntan. No, pero no te iba a hacer pregunta. Mi querido amigo, como dice él, cuando viene con su Con la cosita, ráfaga. sí. Con la ráfaga. ¿Qué dejó cada conversación dentro de nosotros? Se me ocurre preguntarte eso. Mira, yo te diría que cada conversación, bueno, no voy a poner muy intenso ni decir que fueron procesos reflexivos profundos, pero cada conversación dejó una reflexión, una manera, un momento, me invitó a detenerme un momento a volver a pensar en ese tema. Compartía mis anécdotas familiares y personales, escuchaba las tuyas, y cuando hablaba del dolor, entonces era como volver a redefinir y resignificar, que fue una palabra topísima en esta temporada, eso, el dolor en sí. Pero cada episodio, cada conversación que tuvimos en esos episodios me invitó a reflexionar. Y eso me encantó. Ay, tengo que aceptar que la verdad siempre tiene una respuesta espectacularmente concreta, maravillosa, muy no controversial. Me deja sin palabras, entonces nada, mejor que él siga preguntando, ¿no? Mira, ahora viene una parte divertida. Porque la gente escucha lo que nosotros grabamos con mucho fundamento y siguiendo un guión, estructurando nuestras ideas, pero un guión que solo tiene preguntas ráfagas, porque la verdad además, chicos, no tiene más nada. no, Aquí es pero dos mentes hablantes. confiesa que te encanta, porque es que Me es el fascina. punto de partida. Pero hablemos de lo que el micrófono no grabó. ¿Qué conversaciones siguieron después? ¿Qué era lo que hablábamos cuando terminábamos de grabar el episodio? ¿Te parece que salió bien? ¿Tú qué crees? Oye... No, yo recuerdo, y te voy a interrumpir, Fran, vamos a escuchar el episodio y mi respuesta clásica, mi cerebro no da para volver a escuchar eso ahora, necesito una pausa. Y había que hacer una pausa con los momentos recreativos nuestros para poder escuchar y ver cómo quedaba. Sí, totalmente cierto, es así. No, Y además de eso, ¿te acuerdas? Suki, mi gata mayor. Tengo 4 gatas, bueno, gatos, perdón. Suki Zárate, la querida Suki Zárate. Imagínense que Suki Zárate estaba enferma. Y entonces Suki Zárate había que darle el alimento cada, no sé, 2 Cada horas, media hora. Cada 5 minutos, 15 minutos era Suki Zárate. Íbamos a empezar a grabar el podcast. Y Suki Zárate pidiendo comida. Y el tío Fran dándole comida. Y yo dándole comida. Y moviéndonos muy delicadamente en la mesa para que no se escuchara ningún ruido externo que pudiera dispersarnos. Y me acabas de dar una idea extraordinaria, porque me voy a dar a la tarea de invitar a mi querida Suki Zárate al primer episodio de la próxima temporada. Ella feliz. Ella es estupenda. Pero otra cosa que no grababan los micrófonos eran tus caras cuando yo te trataba de llevar el hilo y decirte, María Yolanda, después sigues tú con esto. Y te hacía la seña y tú hacías esta mueca de ¿y? No entiendo. Y me hacías como unos círculos con las manos. Y era mi cerebro procesando que debo continuar porque estamos grabando y vamos como en el minuto 25, no vamos a perder la grabación. Y María Yolanda, no sé. Y entonces había que improvisar para poder continuar. Eso tampoco lo grabaron los micrófonos, eso fue muy divertido. Chicos, lo que pasa es que, a ver, o sea, siendo muy honesta, ¿qué necesidad una persona con TDAH absolutamente, no sé, concentrada en su parte, en sus cosas, en su mundo, y de repente la seña, mira, amigo, tenemos una conexión maravillosa que no se va a negar nunca, pero no somos personas de señas, tenemos que hablar, si no hablamos no entendemos. Yo creo que esto plantea la necesidad de reorganizar el sistema, cómo vamos a estructurar la próxima temporada. Pero eso es parte de lo que estamos haciendo. Yo creo que
lo que los micrófonos no grabaron, aquí me pongo un poco romántico, eran las miradas de complicidad, de satisfacción, las De risa. risas nerviosas, pero Risa risas contenida aparte. y de felicidad, porque nos dábamos cuenta que cómo fluíamos de bien haciendo esto. Y no es un tema de ego, no estoy tratando, estoy hablando muy, muy en lo personal de lo rico que se siente poder hacer algo que te encanta y te apasiona con una persona que amas. Eso es maravilloso. Yo pienso lo mismo. Como siempre, me dejas sin palabras. No, chica, pero tú puedes decir lo que Es quieras. que no sé. Ya lo dijiste todo. Sabes que también pensaba, nosotros entramos con la idea clara, porque en las discusiones previas así lo habíamos visto, que la psiquiatría y la espiritualidad estaban como separadas, había como una laguna en medio de ella, pero conforme avanzamos, nosotros ya vamos para el 4, no te preocupes. La psiquiatría y la espiritualidad descubrimos que estaban tan pero tan cerca, hay tanta cercanía entre ambas disciplinas, y voy a referirme a ellas como disciplinas sin entrar en diatribas ni... Me encanta. Pero eso fue muy lindo, porque lo que nosotros conversábamos siempre y lo que seguimos conversando encontró un punto de confluencia maravilloso y ese punto se llama umbral. Para mí, umbral ha sido ese encuentro entre lo que la gente cree que no puede comunicarle al psiquiatra, ¿sabes? Ha sido como romper un gran tabú entre el psiquiatra no va a entender esto desde esta explicación, que es mi propia explicación, cuando en realidad nosotros nos encargamos de eso. Y a mí realmente me parece maravilloso brindar este espacio para que, bueno, los psiquiatras o las personas en general, los profesionales de salud mental que evaluamos la mente humana, nos encargamos de eso precisamente, de poder llegar a esa... o sea, es nuestro deber llegar a las profundidades, indagar más. Y la espiritualidad yo creo que es sin duda el motivo por el cual decidimos hacerlo o no hacerlo. Por... Claro, y perdón amiga, y te veo a los ojos y pienso las ventajas que tiene tener una amiga psiquiatra. Porque lo que nosotros pretendíamos lograr con esto era generar las conversaciones. Conversaciones donde se hablara de temas difíciles, dolorosos, encontrar un poco de espacio para liberar. Y creemos, o suele existir la creencia, de que al psiquiatra hay que estructurarle el relato. Es Hay que correcto. pulirlo, hay que ser cuidadoso. Y no, el psiquiatra es una persona con la que tienes esa conversación difícil, pero que sobre todo tiene los recursos terapéuticos y médicos, como se diga, para ayudarte a afrontar esa situación. No quitándole mérito, porque no lo puedo hacer a lo que estamos haciendo acá, a las conversaciones de amigos. Al contrario, de hecho, yo creo que siempre hay que tener un amigo como Fran en donde puedas ir, conversar y de hecho, apenas te mire a la cara diga, hoy no andas muy bien. Suele pasarme. Y yo, ay no, qué horror. Pero sí, pasa. Y fíjate que esto se hizo, nosotros lo hacíamos, lo hacemos naturalmente, en el balcón de mi casa, en la terraza de tu depa, en el café donde nos juntamos, cuando caminamos, cuando nos vemos o cuando simplemente nos llamamos por teléfono. Pero la idea es replicarlo y que la gente tenga un espacio para conversar. Y nosotros nos dimos a la tarea de preguntar a unas personillas especiales o pedirles que nos hicieran un par de preguntas sobre umbral y cómo nos va a nosotros en umbral. Y como mi amiga siempre se queja de que yo soy la metralleta de las preguntas, yo voy a dejar que ella haga las preguntas en este segmento. Claro, porque no son preguntas dirigidas a él, sino preguntas de ustedes hacia nosotros. Pero las voy a responder, así que... Me parece muy bien. Entonces, bueno, vamos con la primera que nos tiraron, ¿no? Adelante. Y perdonen que, bueno, hoy estoy un poco más relajada de lo normal, pero porque estoy muy contenta, me siento muy feliz porque este es el último capítulo de esta primera temporada que ha sido con temas extremadamente fuertes, temas complejos. Y bueno, nada, el otro es Pero un eso no. spoiler. Así que, Eso no hay que perdonarlo. Hay que agradecer la soltura en la vida. Que mira, si vieran cómo comenzó esta reunión de nosotros antes de grabar el episodio, entenderían muchas cosas, pero tampoco vamos a confesarle todos nuestros secretos. no lleguemos hasta allá.
Pero igual. Bueno, la primera pregunta para no extenderlos es, imagínense que nos preguntaron, ¿cómo preparan un episodio? Entonces tú responde a eso. Mira, eso nosotros cuando empezamos con la idea, nos dimos a la tarea de definir temáticas para la primera temporada. Antes de cada encuentro, que suelen ser días fijos a la semana, nosotros preparamos un guión breve donde estructuramos los aspectos que queremos desarrollar del tema y simplemente nos lanzamos a grabar. O sea, la preparación tiene una cuota de planificación, pero siempre le intentamos dotar de mucha soltura, no hacerlo tan estructurado. Bueno, y aquí viene otra. ¿Siempre están de acuerdo? No. Eso es controversial. No. ¿Por qué? ¿Por yo, qué? yo lo voy a complejizar. ¿Por qué? Porque, a ver, bueno, pero es que te lo digo. En esta relación, tú eres la pisciana relajada, enigmática, libre, y yo soy el taurino cuadriculado que busca la estructura. Y obsesivo compulsivo, chicos. Y obsesivo compulsivo. Entonces, no siempre estamos de acuerdo en los puntos de vista, ni en cómo hacemos las cosas, pero creo que eso enriquece. Yo ahí voy a dar mi aporte, porque realmente pienso que sí, que nunca estamos de acuerdo absolutamente, pero no llamaría no de acuerdo, pero sí coincidimos mucho, probablemente no en palabras, en alguna postura, pero en la mayoría sí. Ahora, ¿qué pasa? Que como hablamos también, la primera temporada fue más desde hablar desde la psiquiatría como tal, la ciencia, la espiritualidad como tal, desde el alma, y ambos como que, bueno, cada uno tiene más conocimiento de su territorio y cada uno daba su perspectiva, pero aún Sí, así pero, yo siento que o sea, tampoco es que estamos en desacuerdo. jamás. Pero Por eso respondiendo digo, a la pregunta es, no no, siempre estamos de acuerdo. no. Pero ya va que yo te quiero hacer esta a ti. Ok. Esta pregunta, por favor. ¿Cuál de nuestras conversaciones fue la que más te emocionó, Manjo? Me emocionó mucho Dolor. Me pareció una charla súper liberadora, de hecho, por todo lo que implicaba. Igual todas, porque muerte, o sea, me parece maravilloso, me encanta ese tema, de hecho, me fascina el tema de la muerte. Y, pero sobre todo porque me hizo recordar mucho estas cosas estas situaciones, estos sentimientos, emociones que normalmente evadimos por algún tipo de circunstancia en la vida y es de no sentirnos mal. Y bueno, hizo rememorar personas que van a seguir siendo muy importantes y que al menos a mí, sé que a ti también, Ujú. nos acompañan a lo largo de nuestras vidas y que ya no estén en este plano existencial no significa que no hayan estado y dejado su huella bien marcada, ¿eh? Totalmente. Entonces creo que esos dos capítulos en realidad me gustaron mucho y sentido Ujú. también me hizo mucho sentido, me gustó muchísimo. Mira, y la más difícil, la conversación más difícil, ¿cuál fue, según tu experiencia? Identidad, Mm, Porque ahí te digo yo, para mí la más difícil fue Origen, porque era la primera. No sabíamos cómo abordarla. ay Y sí. yo, que soy un romántico empedernido, diría que la más emocionante también fue Origen, pero está siendo esta. Porque estamos cerrando la primera temporada de Umbral. Hace un par de meses, Umbral era algo que ni siquiera tenía nombre, solo un deseo que guardábamos y queríamos materializar. Y fíjate, hoy, 8 episodios después, estamos cerrando la primera temporada. Entonces, para mí esa sería la más emocionante. Y sí, coincido contigo, muerte y dolor fueron dos temas trascendentales. Por ejemplo, en mi caso, y me tomo la licencia de decir, te amo, más. O sea, yo siento que mi mamá me acompaña en todo este proceso y ha estado acá y Nos. nos acompaña y es muy lindo. Pero bueno, te cedo el micrófono, querida amiga, para que sigas preguntando. Y aquí es donde digo, pero qué cosa, porque ya yo me perdí en la lista de Si estás preguntas. leyendo la lista de preguntas y yo te hice la de más Pero, difícil y la que más te emocionó, ¿cuál vendría? ¿Qué cambió en ustedes? ¿qué cambió en ustedes? Sí, chicos, le pregunto a Fran, cuéntame, ¿qué cambió en ti? Eh, Aunque no lo crean,
o pueda ser difícil de creer, cambió un poco la resistencia que hacía para hablar de ciertos temas contigo. Porque eres mi amiga del alma y hay mucha confianza de por medio. Pero 8 episodios después, 8 conversaciones después, hoy hablo de temas mucho más profundos contigo. O la apertura mía al hablar de esos temas es muchísimo mayor. Eso es algo que yo valoro muchísimo, con todo mi ser, porque de verdad creo que la amistad está para escuchar, Ujú. para sostenerte, para contenerte, y no para cuestionarte ni criticarte cuando no has hecho nada malo, cuando no has hecho nada inadecuado, cuando no estás haciendo nada que dañe tu vida, al contrario, estás analizando tu vida. Sí, Y es creo que... que eso es muy lindo. Ahora yo me voy a permitir responder el que aprendí yo. Ok. Aprendí a descontracturarme un poco más, ser menos rígida, ser menos estructurada para hablar sobre la ciencia, porque no quiero, y te lo dije desde el principio, que no sabía cómo hacerlo, esa era una de las grandes dudas que tenía, que no sabía cómo hacerlo, pero que quería que Umbral no tuviera esta perspectiva absolutamente clínica desde la psiquiatría, de hablar de neurotransmisores, de sustancias, de lóbulos cerebrales y en fin, y que cambia y que no cambia. No, esto es una conversación desde el conocimiento que se adquirió a partir de una profesión, pero también desde esta persona como tal, que Ujú. tiene este conocimiento, pero que no lo quiere compartir con teoría, sino con experiencia, con perspectiva propia. Es que yo creo que estás personalizando la psiquiatría. Porque es que yo lo veo así. Y cuando tú te acercas a un médico, al médico lo sientes como alguien en un escalafón superior por el conocimiento que tiene. Y eso te pasa muy usualmente porque es el que te va a atender, el que te va a curar, el que te va a sanar, como quieras decirle. Pero con el psiquiatra pasa algo particular. Y es que ustedes finalmente terminan siendo mucho más cercanos, más Y humanos, más sí, personas. Y tú lo observas en el comportamiento del psiquiatra. Y aquí hago yo un spoiler, no una revelación de alguien que tiene muchos amigos médicos. Y sobre todo 2 psiquiatras magníficas en mi vida. Y a mi amiga Katy le mando un beso enorme. Ella sabrá. Y es que ustedes se sienten más naturales, más cercanos. Muchos de ustedes. es que tenemos, aparte de que de verdad por ética tendríamos que hacerlo, yo creo que quien termina estudiando psiquiatría es quien realmente quiere acercarse más a entender el comportamiento humano. ¿Y cómo te vas a Ujú. acercar a alguien si no estás empatizando, si te estás sintiendo, si estás sintiendo esta distancia, esta lejanía? No, no sé, a mí me parece que, bueno, umbral es esto, abrirme a poder ser yo, poder conversar sin dejar de dar una mirada profesional al que lo necesite y lo requiera sin duda alguna. Pero bueno, aquí somos mi amigo y yo conversándoles nuestras experiencias propias de la vida. Así es, querida amiga. ¿Tú crees que a nosotros nos quedó algún tema pendiente? Ay, mira, qué buena pregunta. Porque yo lo pienso y digo, a ver, obviamente quedaron temas pendientes, pero esa es la razón de la existencia de las temporadas subsecuentes. Pero de esta primera temporada, no quiero ser, como dicen en Venezuela, no me quiero dar de sobrado, pero yo creo que nosotros hablamos de lo que teníamos que hablar. Sí, yo creo que, o sea, pendiente como tal, a mí no me parece que nos haya quedado ningún tema pendiente de lo que realmente es. Yo creo que más bien nos quedó profundizar mucho más desde otro lugar, desde el lugar que nuestros oyentes Ujú. quisiesen en estos temas que son tan duros y tan controversiales Pero tú sabes de sobrellevar. que en el fondo, ayer recibía un feedback de alguien en Argentina que me decía, me encanta lo ligero que es el podcast. Sí, yo coincido contigo. Podríamos hablar de postulados, entrar un poco más en definiciones y en detalles técnicos. Pero entonces siento que perdería la esencia, porque la esencia es algo que le llegue a todos y que todos puedan conversar. La conversación debe ser ligera. Puede mejorar, sí, totalmente. Todas las cosas pueden mejorar, pero a mí me parece que esto, a lo que hago mención, le da un carácter particular a las conversaciones que tenemos en Umbral.
Amigo, yo concuerdo, pero a lo que me quería referir es como por ejemplo, a mí me encanta el debate y este debate de, yo sé, yo hice Ujú. aquí, perdón, a los que nos han escuchado y que les hice esta pregunta, amigos cercanos, como, oye, ¿tú qué piensas del dolor? ¿El dolor es lo mismo que el sufrimiento? Y como haciéndoles esa pregunta piloto y hay muchas personas que quedaban como, pero ¿qué me estás preguntando? Y como yo siempre salgo con mis preguntas, como dice la gente, random, abstractas, y bueno, nada, era como preguntando precisamente porque no quería que se me escapara nada. Y fíjate que después de hablar nosotros tanto sobre la muerte, que como bien dije fue uno de los capítulos que me impactó, que me llegó muchísimo. Y es que no hablé con, o sea, a ciencia cierta de la cantidad de versiones que conozco de cuántos rituales existen para celebrar San o Basilio de llorar Palenque. la muerte, Ah, me acuerdo exacto. siempre, me acuerdo. Solo hablamos de Palenque, lo mencionamos ahí, pero creo que a eso me refiero con que esa observación de controversiar un poco más sobre Mira, estos pensamientos. y acá aprovecho para recordarles que nosotros estamos para ustedes en Spotify, en Apple Podcast, Amazon Music y en YouTube. Pueden utilizar cualquiera de esas plataformas para dejar sus comentarios. Si ustedes consideran o quieren aportar sobre un tema que debamos abordar o sobre el que debamos profundizar, déjenos el comentario que nosotros con gusto lo incluiremos en la próxima temporada. ¡Wow! Eso suena a cuña de radio. ¿Viste que se me Mal. da? Ahora, para que no pelees conmigo, Por favor, ¿guías, sí. guías esta etapa siguiente o No, puedo? tú. Todo tú. Porque me parece que sería bueno en este momento hablar de lo que nos estamos llevando hoy. Hoy se cierra un capítulo, el primer capítulo de Umbral, pero surgen preguntas respecto a lo que queda La para primera nosotros. temporada. La primera temporada, por eso dije el primer capítulo. Umbral es un libro que tiene muchos Ah, capítulos, pero aún no se han escrito. ah. Estamos cerrando, terminando de Pensé escribir que el era un primero. bestseller yo. No, chica, si quieres hacemos una trilogía de libros. ¿Cómo que se llama esto? Un bestseller. No, pero el bestseller es porque es el mejor vendido, pero una cosa esta que son varios libros, se Lo me va el será. término. Totalmente. Bueno, ya veremos qué trae Umbral, señores, porque ¿Vieron que sí hay controversia? esperemos que esto pueda trascender los micrófonos y la intimidad del espacio en el que estamos grabando. ¿Tú consideras que hubo conversaciones que necesitabas tener Sí, y sabías que las necesitabas o no lo sabías? no lo sabía hasta que las tuvimos. Yo estoy de acuerdo, me parece que un par de ellas calaron mucho más. De hecho, te puedo dar el ejemplo de una, conciencia. Sí, ¿por qué? Porque ese día en particular, a lo largo de estos meses, he estado viviendo momentos bastante complejos de tener un poquito más de orden, de conciencia en cuanto a, no sé, algún cosas de la vida. Y de repente ese día cuando estábamos hablando y tú me hablabas, yo decía, oh, sí, es verdad. Oh, lo estoy diciendo, pero en el fondo no lo estaría practicando mucho. Hasta que, bueno, así que ese día en particular, Conciencia es un capítulo, un episodio que de verdad me dejó mucha conciencia. Y que esperamos que hayan disfrutado. Yo te diría que sentido. A mí el de sentido me hizo mucho sentido. Y llegó, esa fue la conversación una conversación que necesitaba tener, pero no lo sabía del todo. Y pudiera también responder a la siguiente pregunta, es ¿qué conversación llegó en el momento justo? Para mí fue la de sentido particularmente. Y la mina de conciencia. Sí, ¿Viste? Ya cerrando la temporada. Qué maravilla la espectacular. coincidencia. Espectacular. ¡Salió la tos! Bueno, ahora, ¿qué aprendiste? Si es que aprendiste algo al escucharme a mí. ¿Y qué aprendí yo al escucharte a ti, amiga? Ay, amigo, aprendí que realmente cuando uno escucha activamente con el corazón abierto y con la mente abierta, es totalmente diferente la manera de percibir la información. Sabes que me suscribo a tus palabras, porque eso es, eso es. Aprendí a escuchar con la mente y el corazón.
Y te pregunto ahora entonces, ¿aprendiste algo nuevo de ti en esta primera temporada de Umbral? Bueno, pues, ¿cómo decir que no? Sí, sí, o sea, aprendí a perder un poco el miedo, a hablar, a, a decir lo que pienso genuinamente de situaciones álgidas de la vida o circunstancias álgidas o no sé si llamarles álgidas, que significa lo mismo que dolor, pero sí incómodas, de situaciones incómodas. Aprendí a entender que, bueno, son necesarias. ¿Sabes qué te diría yo? Yo aprendí a volver a confiar en mí a partir de Umbral. Venía de un proceso en el que había perdido confianza. Y esto me ha hecho ganar confianza nuevamente y recuperar también credibilidad en lo que soy capaz de hacer. Lo sabía, pero era una conducta que debía volver a aprender. Y eso es muy lindo, porque en el curso de emprender esto que llamamos Umbral hoy, de grabar un podcast, de compartir experiencias tan privadas y tan personales, es también un proceso de autodescubrimiento, de crecimiento personal. Y eso se siente simplemente delicioso. Me suscribo. Eso es lo fácil. Entonces yo te pregunto, mi querido amigo, ¿qué harías distinto? Como para concluir. Lo que te dije que había aprendido. Creo que en adelante lo que voy a hacer distinto es que cuando un amigo se acerque para que yo lo escuche, simplemente abra la mente y el corazón sabiendo escuchar. Porque vuelvo a lo que he dicho varias veces. No se trata de entregarle la solución o la respuesta a ese amigo al problema que tiene. Se trata simplemente de saberlo escuchar. Y de estar. Entonces, bueno, chicos, mientras conversábamos, amigo mío, me da un poco de nostalgia, pensaba que quizás esta temporada nunca trató realmente del dolor, ni de la muerte, ni del cambio, pero sí tal vez siempre trató de algo mucho más sencillo, la posibilidad de detenernos a conversar. ¿Tú qué crees? Sí, y quizá descubrimos que una buena conversación no siempre cambia nuestras respuestas, pero casi siempre cambia nuestras preguntas, querida amiga. Y eso muchas veces termina cambiando también nuestra manera de vivir. Entonces quizás el verdadero umbral de esta temporada, iba a decir de esta conversación, no me acostumbro, sea descubrir que nadie atraviesa la vida sin preguntas. Todos buscamos comprender, todos buscamos sentido, todos buscamos un lugar donde sentir que podemos hablar sin miedo. Y quizá eso fue Umbral para nosotros, Manjo. No un podcast, sino un lugar donde pudimos pensar en voz alta, equivocarnos, escucharnos y descubrir que cuando una conversación se comparte, deja de pertenecer solo a quienes la iniciaron. También empieza a formar parte de quienes la escuchan. De acuerdo. Cuando comenzamos esta aventura, querida amiga, dijimos que no veníamos a entregar respuestas. Nosotros solo queríamos abrir conversaciones. Hoy terminamos la primera temporada convencidos de algo. Las preguntas compartidas tienen el poder de acercarnos, María Yolanda Zárate. Y eso ya hace que valga la pena seguir conversando contigo. ¡Fua! ¡Qué fuerte! Bueno, mi querido amigo Francisco Hurtado, gracias por detenerte con nosotros, le decimos a nuestros oyentes, por escucharnos, por escribirnos, por cuestionarnos y por permitirnos que estas conversaciones también formaran parte de sus propias historias. Nos volveremos a encontrar muy pronto, porque mientras exista curiosidad, siempre habrá un nuevo umbral por cruzar. Hasta entonces, no venimos a decirte qué pensar. Venimos a pensar contigo. Las conversaciones empiezan entre quienes hablan, pero terminan de cobrar sentido cuando alguien más decide escucharlas. Gracias por haber recorrido este camino con nosotros. Chao, chao. Chao, chao.